así partieron, caminando, tristes por dejar a la abuela. Cada cierto rato, Liu miraba hacia atrás con la esperanza de que la abuela lo siguiera, pero pronto dejó de ver el toldo. Mari pukimaltuchefe, inche elibera maripangui piñén, amelcantufe, caepeutufe fundación, quien cuenta eres tú meu, cumé acuncunpayaimun. En el tutorial anterior, revisamos 7 herramientas para mejorar sus habilidades para la lectura en voz alta. Predicción del cuento, clarificación de significados, vínculo del texto con las imágenes, visualización de ideas, caracterización de personajes, repetición y anticipación de finales. En esta ocasión, revisaremos otras 4 herramientas para la lectura oral, completando un conjunto amplio de recursos sencillos y concretos para replicar en el aula con diversos libros y estudiantes de diversas edades. Además, repasaremos lo importante de generar el ambiente de la lectura antes de comenzar a leerles a los niños, niñas o jóvenes. Se trata de generar un momento especial, propicio y atractivo para la lectura, siempre buscando guiar a los estudiantes en la entrada al mundo de los libros y que la lectura se transforme en un ejercicio familiar antes que excepcional u obligatorio. Antes de leerles a los estudiantes, es aconsejable crear un ambiente especial para captar la atención y que los niños o jóvenes se sientan cómodos para participar de la lectura. Se trata de generar un pequeño ritual a través de acciones sencillas que propician un espacio de encuentro íntimo y agradable para leer. Para ello, se sugiere preparar el lugar donde se leerá, generando un ambiente algo distinto al habitual con recursos como por ejemplo poner un cartel afuera de la puerta que señale que es el momento de la lectura. Correr las sillas y las mesas para que los estudiantes se sientan en el suelo. Invitarlos a un rincón de la sala acondicionado con cojines, alfombras o con el suelo demarcado con alguna cuerda o cinta adhesiva. Sea cual sea la distribución, es importante que todos se sienten de manera tal que puedan tener contacto visual con quien lee y con el libro. También es importante establecer normas de conductas básicas deseables para el momento de la lectura, tales como orientar la manera en que se les invita a sentarse, guardar silencio, salvo que se quiera participar en relación a la lectura, levantar la mano para solicitar la palabra, entre otros. Nunca debe amenazarse a los estudiantes con no leerles el cuento si es que hay un mal comportamiento, evitando transformar el valor del libro en una condición para generar una buena conducta. Además, es importante contarles al inicio los objetivos que tiene esa lectura, tales como ampliar la imaginación, conocer nuevas palabras, avanzar en los niveles de comprensión, aprender de los pueblos originarios, etc. Por último, se sugiere establecer un momento fijo de lectura dentro de la rutina escolar, de manera que se vaya convirtiendo en una experiencia previsible y esperada por los estudiantes. Las 4 herramientas que revisaremos en este tutorial se pueden usar con niños y niñas de distintas edades, incluso jóvenes, pero es importante adaptar algunas de ellas para que resulten más pertinentes. Por ejemplo, si utilizamos elementos gráficos, podemos buscar una estética acorde y atractiva a la edad, o si hacemos pausas reflexivas, asegurarnos de hacer preguntas de acuerdo a su nivel cognitivo y de desarrollo.
Les invito a revisar estas 4 herramientas que podrán utilizar para la lectura oral con sus estudiantes. Quiñe, gesticulación y manejo de la voz. La gesticulación y el manejo de la voz nos permite darle vida y carácter a la historia, lo que ayuda a captar la atención de los estudiantes, a vincularlos con sus emociones y, en definitiva, a mejorar su comprensión lectora. Primero vamos a leer el texto sin utilizar el recurso. En esa época, un gran vendaval arrasó el pequeño poblado al norte de la isla. Solo permanecieron en pie las casas de arriba de la colina y se salvaron las personas que corriendo alcanzaron a llegar a ellas. Cuando todo amainó, ya de regreso en el pueblo, los sobrevivientes mayores se sentaron a tomar aguardiente de caña y jugo de guayaba a los menores para pasar el susto. Ahora vamos a repetir la lectura utilizando o agregando el recurso de gesticulación y manejo de voz. En esa época, un gran vendaval arrasó el pequeño poblado al norte de la isla. Solo permanecieron en pie las casas de arriba de la colina y se salvaron las personas que corriendo alcanzaron a llegar a ellas. Cuando todo amainó, ya de regreso en el pueblo, los sobrevivientes mayores se sentaron a tomar aguardiente de caña y jugo de guayaba a los menores, para pasar el susto. Pero una tarde, calurosa y húmeda, el árbol cambió su canto. Su sonido era grave y cada vez más fuerte. Sonaba a lamento y a pedido de auxilio. De repente, todo se oscureció. Retumbaron los truenos y los relámpagos cayeron como saetas desde el cielo. Sopló un gran ventarrón. Todos tuvieron que aferrarse unos a otros. Arrastraba consigo una lluvia intensa que empapó a todo el mundo. A través de la voz y los gestos corporales podemos representar emociones tales como alegría, tristeza, miedo, sorpresa o dolor, y también sensaciones físicas como el frío, un sabor particular, la sensación al tocar una textura, entre otros. Los cambios de velocidades, tonos y volúmenes de la voz también nos ayudan a transmitir la atmósfera general de la historia o los estados de ánimo de sus distintos momentos, como puede ser suspenso, aventura, soledad. Más allá de las inflexiones que podamos hacer con la voz, siempre es importante leer pausadamente, establecer contacto visual con los estudiantes, de manera que logren captar las palabras y tengan tiempo para imaginar lo que se les está narrando. EPU, musicalización. La musicalización contribuye a hacer más atractiva la lectura, incitando al disfrute y goce de los estudiantes y fomentando la creatividad y competencia artística. Tiene el valor de enlazar contenidos de distintos ámbitos artísticos, potenciando la capacidad de emplear el cuento y la literatura como plataforma para trabajar diversas áreas de conocimiento de forma sencilla y coordinada. Aspecto muy positivo, pues sabemos la importancia que tiene hoy la interdisciplinariedad en la educación. Así partieron, caminando
tristes por dejar a la abuela. Cada cierto rato, Liu miraba hacia atrás con la esperanza de que la abuela lo siguiera, pero pronto dejó de ver el toldo. Después de varios días, llegaron a un lugar donde había muchos animales. Mientras las mujeres armaban sus toldos con palos, cueros y pieles de guanacos, los hombres salieron a cazar ñandúes, guanacos, con sus boleadoras, arcos y flechas. Vamos a cazar, con nuestras flechas, vamos a cazar. Vamos a cazar, ñandúes, guanacos, vamos a cazar. En otro lugar, muy lejos de ahí, la abuela Konek permanecía sola. Su única compañía eran las golondrinas, los chorlos y los demás pájaros del lugar. La musicalización es un recurso que podemos llevar a cabo de distintas maneras. Por un lado, podemos cantar alguna de las partes de la historia, reforzando el carácter de algún personaje con un ritmo o melodía particular. Por otro lado, podemos realizar efectos sonoros a través de la propia voz, instrumentos musicales u otros objetos, aportando a la atmósfera y emociones de la historia. TLA. Elementos gráficos de apoyo. Utilizar elementos gráficos de apoyo nutre visualmente el contenido y facilita la comprensión de la lectura. Al igual que la musicalización, es además un aporte interdisciplinario a la creatividad y competencia artística. Mayen era una joven mapuche que vivía en el sur de Chile junto a sus hermanos, su papá y su madrastra. La madrastra era mala, pero fingía ser buena. La perversa mujer estaba celosa de Mayen, que era la preferida de su papá. Esa noche, Mayen se acostó feliz en su ruca. Como era tradición entre los mapuches, su novio entraría a raptarla en la oscuridad. Se la llevaría al bosque y así quedarían casados. Pero cuando llegó a buscarla, el novio dio un grito de horror. El rostro de Mayen se había convertido en una calavera. Era puro hueso blanco, horrible. El joven huyó espantado. Para la construcción de los elementos de apoyo, se sugiere fotocopiar o dibujar previamente una sección de imágenes del libro, considerando a los personajes más significativos y objetos claves de la historia. Otra alternativa es construir un elemento sencillo como una plataforma que permita ir presentando a distintos personajes. Por su parte, los estudiantes pueden participar en el relato de la historia dando vida al unísono a un elemento gráfico entregado o elaborado por ellos mismos antes de iniciar la lectura. Meli. Pausas breves durante la lectura.
Las pausas durante la lectura permiten abrir conversaciones breves que facilitan la conexión personal de los niños o jóvenes con lo leído y su comprensión lectora. Era un lindo día de sol en el desierto de Atacama. Una pastora llevaba sus llamas hasta un lugar donde crecía el pasto más tierno. De pronto, vio que un enorme pájaro negro de cresta roja se acercaba volando. ¡Era un cóndor! ¿Han visto alguna vez un cóndor? ¿Sí? ¿No? Parece que sí. ¿Y cómo son? Muy grandes. Tienen unas alas largas, negras con blanco. Ah, siempre andan solos. ¿Y dónde creen ustedes que viven los cóndor? En las montañas, cerca de los volcanes, en el cielo, muy alto. Veamos, ¿qué pasa después de que la pastora se encuentra con el cóndor? El cóndor aterrizó detrás de una roca. Llena de curiosidad, la pastora corrió a mirar. Se sorprendió al ver que, en vez de un pájaro, tras la gran piedra apareció un joven atacameño. La pastora y el joven se hicieron muy amigos y se pusieron a conversar. ¿Quieres dar un paseo sobre mis hombros?, preguntó el joven. Sí, me encantaría, contestó la pastora contenta. La pastora se subió a los hombros de su nuevo amigo. Él caminó cada vez más rápido y más rápido hasta que comenzó a despegarse del suelo. Los brazos del joven se convirtieron en enormes alas negras. Aterrada, la pastora vio que volaba sobre el desierto. No podía creer que el joven se hubiera transformado en un gran cóndor. ¿Por qué creen que la pastora estaba tan asustada? Porque el niño, no era humano, era un cóndor. Porque estaban volando demasiado alto y ella tenía miedo. Porque su amigo le mintió, la estaba engañando. ¿Y ustedes han sentido miedo alguna vez? ¿Sí? ¿Y cuándo? Ah, cuando te quedas solo de noche y está muy oscuro. ¿Sí? Cuando tu mamá sale a comprar y se demora mucho. Ah, cuando ves películas de terror. Claro, muchas veces sentimos miedo. Miedo en la oscuridad, en la soledad, cuando estamos solos. Cuando vemos películas de terror. A todos nos ha pasado. Volvamos con el cuento. Es importante dejar que los estudiantes formulen espontáneamente preguntas relacionadas con el texto o verbalicen sus reflexiones en medio de la historia, ayudándoles a resolver sus dudas. Esto debe entenderse como una muestra de interés por el libro y deseo de participar. Es importante no extenderse demasiado a fin de no interrumpir el hilo de la historia ni perder la atención de los otros niños o jóvenes. Además, se sugiere hacer breves pausas reflexivas durante la lectura, realizando preguntas que les permitan a los estudiantes efectuar relaciones del cuento con su vida y experiencias cercanas. Es importante que se sientan escuchados y acogidos con sus distintos comentarios, para lo cual, además de prestar atención, ayuda a parafrasear lo que han dicho y extenderlo si es necesario. En las lecturas que acabamos de realizar, utilizamos un conjunto de 4 herramientas distintas para la lectura en voz alta. ¿Recuerdan cuáles son? Les invito a poner una pausa en este tutorial y a recordar las herramientas presentadas, reflexionando sobre la importancia de cada una de ellas para hacer una buena lectura en voz alta.
Quisiéramos cerrar este tutorial relevando el gran beneficio que tiene extender la lectura oral a distintas actividades, no solo limitándola al ejercicio literario. Asimismo, nos gustaría señalar la importancia de leerles a los alumnos en voz alta, aunque ya puedan hacerlo de forma autónoma, pues tiene aportes que resultan muy significativos para los niños más grandes y jóvenes. En primer lugar, mediante la lectura oral, se les entrega un modelo de lo que es una práctica lectora adecuada. Al escuchar a un otro leyendo, tienen la oportunidad de reconocer la manera de leer fluidamente, dónde poner las pausas, las entonaciones y la forma de pronunciar las palabras, entre otros, lo que les ayuda a seguir mejorando su propia destreza lectora. En segundo lugar, la lectura en voz alta contribuye a mejorar su habilidad de escuchar, en especial las formas de escucha apreciativa, analítica y marginal. La escucha apreciativa es aquella que se hace por placer, por el gusto que provoca la belleza del texto o la manera en que se lee, forma que no fomentamos habitualmente. Por su parte, al escuchar en forma analítica, se practican habilidades de pensamiento como predecir, inferir, relacionar o analizar, lo que es clave para mejorar la comprensión auditiva y con ello la comprensión lectora. Por último, la escucha marginal, que consiste en poder sostener la atención a pesar del ruido ambiente, es una habilidad necesaria de desarrollar, dado que muchas veces necesitamos captar lo que escuchamos en espacios poco silenciosos. En tercer lugar, es importante seguir leyendo a los mayores en voz alta, porque les permite acceder a historias que aún les resultaría difícil de leer de manera individual. Pues si bien a nivel cognitivo podrían disfrutar de historias más elaboradas, sus destrezas lectoras en muchos casos se lo impiden. Además, el conocer el tipo de textos al que podrían acceder con una mejor habilidad lectora puede transformarse también en un incentivo para perfeccionarla. Por último, escuchar a otro leer en voz alta y verlo disfrutar es también un motor para seguir desarrollando el amor por la lectura. Los dejo invitados a poner en práctica los recursos que hemos repasado hoy, experimentando con diversos cuentos. Mañunculén pu kimiltuchefe, Peucayal.